Este es un nuevo CMI Live que estamos haciendo con respecto a el inicio de una nueva formación que vamos a hacer en el CMI con un tema muy importante, que va a estar a cargo de nuestra invitada especial, la magíster Elisa Costales. Para esta formación que nosotros estamos planteando, cuya temática de esta charla es cómo iniciar tu consulta de biomagnetismo como terapeuta alternativo reconocido por el MSP. Bueno, contarles que en la tarde del día de hoy estábamos comiendo en la casa de mi mamá con toda mi familia reunida y llega mi hijo con el álgebra de Baldor, la famosa álgebra de Baldor, y me dice, mira este libro viejo, ¿no? De esos libros que uno tiene en la casa y que fueron de uno y que luego va pasando de generación en generación. Y conversando con mis papás, nos dimos cuenta que inclusive en YouTube ahora ya están respondidos todos los ejercicios del álgebra de Baldor. ¿Por qué les cuento esto? Porque en el momento en que nosotros vivimos en la actualidad, algo que era secreto, algo que era tabú, en este tiempo cada vez es menos. Entonces, el biomagnetismo, esta terapia tan importante que surgió del sabio, el doctor Goiz Durán, el doctor Isaac Goiz Durán, vimos la anterior fin de semana con Manu, con Manuel León, cómo se hizo esta ciencia, cuáles son las bases epistémicas de esta ciencia. Ahora en YouTube nosotros podemos ver, podemos formarnos. Si bien es cierto una formación, tú puedes ver algo, como mi hijo que les contaba, puede ver en sus clases cómo resolver un ejercicio, pero ahora en el YouTube ya están hasta resueltas los ejercicios del álgebra de Baldor. Es decir, tú también puedes aprender biomagnetismo, puedes aprender acupuntura, puedes aprender homeopatía. Hay excelentes canales, hay excelentes profesionales que van enseñando estas ciencias. Pero bueno, cuando nosotros nos guiamos de esto no tenemos una cara, la seriedad del caso de un programa bien instituido y recordarles que en este programa de biomagnetismo, el CMI junto a la Hatun Yacha Iwasi, validamos su conocimiento. Nosotros en el CMI pueden encontrarnos no solamente en redes sociales, en el mundo virtual, sino tenemos nuestros consultorios en la Villa Flora, en la Napo E215 y Salcedo, todos cordialmente invitados. Tenemos consultas de masaje, de homeopatía, de acupuntura, tenemos consultas de biomagnetismo precisamente, de fitoterapia, de terapias florales. Entonces, aparte de que nosotros somos un centro médico que trata de integrar las medicinas de los diferentes paradigmas de una manera coherente y basándonos en los profundos conocimientos y filosofías en las bases epistémicas de la ciencia, además de eso estamos aliados al Instituto Tecnológico Superior Hatun Yacha Iwasi de Colta, que es el instituto pionero en temas de medicina alternativa y ancestral. Es decir, eh, y luego que nosotros tenemos esta validez desde el CMI, tenemos esta validez del Instituto Tecnológico Hatun Yacha Iwasi, ahora va a explicarnos Elisa cómo es que tú puedes iniciar tu consulta de biomagnetismo como terapeuta alternativo y reconocido por el Ministerio de Salud Pública. A mí me parece que esto es importantísimo, ya que no es solamente el aval de lo práctico, de lo académico, sino cómo tú sistematizas y puedes llegar a tener tu consultorio dentro del Ministerio de Salud Pública. Entonces, bueno, presentarles a Elisa. Elisa es magíster, su nombre es Elisa Gabriela Costales Núñez, magíster en Sistemas de Información Geográfica con mención en Salud Pública. Ella es ingeniera en Geografía también. Además de eso, es terapeuta integral en Desarrollo Humano y Gestalt, que es parte de la psicología humanista. Además, es terapeuta en biomagnetismo, acompañante perinatal, dula de parto y posparto, y está siendo partera en formación, partera urbana en formación. Elisa, además, tiene un camino de la salud muy destacado y tanto ella puede sanar componentes del alma dentro de la terapia integral y también puede tratar patologías del cuerpo desde el biomagnetismo. Ella también trabajó durante muchos años en el Ministerio de Salud Pública, en la Dirección de Salud Intercultural, también en la planificación del Ministerio de Salud Pública y también en el Instituto de Seguridad Social en planificación. Entonces la Eli sabe cómo tratar el cuerpo, cómo tratar el alma y además de eso tiene una gran base en las leyes y en los estamentos de salud para que, digamos, las personas puedan ejercer acorde a la ley, de los reglamentos que rigen el Sistema Nacional de Salud.
Entonces, mi querida Eli, sin más preámbulos, quiero darte la bienvenida, un fuerte abrazo y te dejo los micrófonos. Estamos más bien manteniendo esta charla, voy a estar pendiente de nuestras redes, por favor pregúntenos lo que ustedes quieran, nosotros vamos a tratar de contestarles para hacer de esta charla, de esta media horita que vamos a estar juntos, algo entretenido, algo de intercambio y escucharles profundamente. Mi querida Eli, te dejo las palabras. Muchas gracias, Fabián, por esa presentación. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes aquí en estos MI Lives. Y pues bueno, yo siempre les digo, estamos tratando de compartir con ustedes temas de interés en este mundo de las terapias integrativas. Entonces estamos viéndonos cada domingo prácticamente para hacer estos MI Lives. Así que bienvenidos. Cualquier pregunta, con mucho gusto me la hacen y yo les voy a contestar. Como les decía, Fabián, un poco de mi experticia, aparte de que yo voy a ser docente en esta formación de biomagnetismo, porque yo tengo el registro de terapeuta como biomagnetóloga. Aparte de eso, yo también tengo, como les comentaba Fabián, un fuerte componente dentro de la legislación de las terapias alternativas. Entonces sentimos mucho la utilidad de hacer este live porque muchas preguntas nos hacen al respecto. Nos dicen, bueno, ¿y cómo me legalizo como terapeuta? Si yo ya sigo esta certificación, ¿voy a poder ejercer? ¿Va a ser legal? ¿El Ministerio de Salud nos reconoce? ¿En qué nivel nos reconoce? Todas esas preguntas es las que yo les quiero aclarar el día de hoy. Así que yo sé que va a ser súper interesante para las personas que están como atrás de este conocimiento y poderse validar, ¿no? Como terapeutas, saber si es que este conocimiento realmente les va a servir para poderse poner su consultorio, que muchos nos dicen, bueno, yo ya estudiando esto puedo ya ponerme mi consultorio, o sea, ya puedo atender mis pacientes o no. Entonces, para resumirles todo y darles como la buena noticia, la respuesta es sí. Sí van a poder hacerlo, ¿sí? Esta es como la ventaja de las terapias alternativas, que son estudios que uno los puede realizar en un corto tiempo y que son totalmente validados por el Ministerio de Salud. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No, o sea, a veces he visto de todo en este camino, ¿no? Mientras trabajaba en el ministerio, cuando trabajaba en el IES, he visto de todo, ¿no? Hay mucha gente que te puede ofrecer muchas cosas o decirte que sí, que esto va a tener un alcance increíble. Mi idea es como serles completamente transparente y decirles cuál es el alcance de las terapias alternativas para que ustedes también puedan con confianza decir, bueno, entonces entro, me meto, o sea, doy este paso, escucho el llamado del terapeuta y me convierto en un terapeuta alternativo. Entonces, y ver hasta dónde puedo llegar, cómo puedo influenciar en mis pacientes, en mis clientes y cómo puedo ya hacerlo de una manera real, tangible, operativa. Porque sí, como les decía, hay muchas cosas que te dicen, sí, vas a poder hacer tantas cosas, X, etcétera, cosas, pero la verdad es lo que les voy a comentar ahora. Entonces, me van preguntando nomás si es que tienen alguna duda. Mi querida Entonces, Eli, bueno, sí. nada, no solamente informarte que estamos con buena aceptación, estamos con 48 personas que nos están siguiendo. Quiero mandar un saludo a Janine Villarroel, también a Angie Santa, a Jordan. Y Angie Santa realiza un comentario que me parece interesante. El Internet es una muy buena herramienta, sin embargo, es verdad que no sabemos aprovechar toda la información que ahora está a nuestro alcance. Entonces, me parece que justamente es muy importante para lo que tú estás exponiendo. Sí, claramente. O sea, inclusive la propuesta que nosotros tenemos de educación, pues vamos a valernos de las plataformas virtuales para hacerlo de una manera semipresencial. Es muy importante aprender la parte teórica, pero también es muy importante la práctica. Entonces, últimamente yo también he visto muchos cursos como que se ofertan de clases ya solo grabadas y que tú las vas a ver, pero es importantísimo en estos conocimientos aprender la técnica. Entonces es por eso que nuestro planteamiento es, si bien es cierto, vamos a aprender lo teórico con una base fuerte, sólida, también vamos a aprender lo práctico, ¿sí? Lo práctico que es muy, muy importante en este componente presencial que lo vamos a tener. Entonces, primero, como les decía, así como para salir de las dudas, de los términos que me suelen preguntar y me suelen decir, bueno, pero es que yo soy, ¿qué soy? O sea, soy un médico ancestral, esto que es una medicina alternativa, he escuchado a veces terapias alternativas, como que estos términos como que se pueden llegar a decir porque son similares, o sea, se parecen, ¿no es cierto? Entonces aquí yo les planteo, si ustedes creen que es lo mismo,
la medicina ancestral, de la medicina alternativa y de las terapias alternativas. Aquí les he puesto así como para recordarlo, siempre la respuesta es no. No es lo mismo. No es lo mismo cuando estamos hablando de los médicos ancestrales, cuando estamos hablando de los médicos alternativos y cuando estamos hablando de los terapeutas alternativos. Cada uno tiene su alcance, cada uno tiene su dimensión, cada uno tiene su forma de llegar a este lugar y de ser reconocido y validado, ¿sí? Entonces es muy, muy importante, porque yo veo que a veces, como decíamos, en el Internet está tanta información, a veces nos confundimos y creemos que vamos a poder ser una cosa siendo que nuestra competencia es otra, ¿sí? Entonces, eso partir. La medicina ancestral, la medicina alternativa y la terapia alternativa no son las mismas cosas, ¿ya? ¿Qué sería la diferencia? O sea, aprendamos a diferenciar. Manejemos entre nosotros el mismo lenguaje para saber de qué estamos hablando. Aquí yo les he puesto en estas imágenes, para que ustedes lo puedan ver de una manera visual, unos ejemplos de medicina ancestral y unos ejemplos de medicina alternativa, ¿sí? Si ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda, la medicina ancestral, ustedes ven estos ejemplos de médicos ancestrales, como por ejemplo aquí vemos arriba un yachak, ¿sí? Un yachak, un chamán, que está haciendo las limpias, estas curaciones con plantas de poder, y abajo vemos una mama partera, ¿sí? Que en este caso está revisando a una mujer embarazada. Entonces, como ustedes pueden ver y pueden darse cuenta, la medicina ancestral está ejercida principalmente a nivel comunitario, ¿sí? Son hombres y mujeres de sabiduría que han venido con este conocimiento de años. Inclusive desde su momento de nacimiento en algunos lugares, en algunas culturas ya son elegidos. O sea, ya se sabe, ya se les conoce o van aprendiendo el conocimiento a través del acompañamiento que van haciendo. O sea, por ejemplo, una niña desde chiquita le va acompañando a su mamá que es partera, a su abuelita que es partera y ella va adquiriendo el conocimiento a través de esa enseñanza. Entonces, se vuelve tan integral en su vida este quehacer que la gente en la comunidad ya le reconoce, ¿verdad? Entonces dicen, ¿quién es la partera? Es tal persona. Todos ya le conocen, dentro de la comunidad saben quién es, tiene una amplia experiencia, ha trabajado prácticamente toda su vida en esto. Y estos médicos ancestrales, como ustedes pueden ver, y deben saberlo también, no tienen como un reconocimiento académico, ¿sí? O sea, no hay nadie que le pueda decir a un médico ancestral, tú eres médico ancestral porque seguiste tal formación o X formación o porque te graduaste en la Universidad de Médico Ancestral. Eso no hay. Estos son conocimientos que se adquieren, como les digo, en el campo, ¿no es cierto? En la acción, en la comunidad, ¿sí? Son muy apegados a los pueblos y nacionalidades del país. Entonces, estos son los médicos ancestrales. Ustedes conocerán las mamas yerbateras, sobadores, como les decía, chamanes, yachaks, parteras. O sea, todas esas personas que son hombres y mujeres de sabiduría ejercen esa medicina. Por ende, no tienen que estudiar ningún tipo no sé, como decimos, no les tiene que validar ningún cartón, ningún título ni nada. O sea, ellos ya tienen ese conocimiento y su comunidad les da ese poder y les reconoce. Por otro lado, tenemos a las medicinas alternativas, ¿sí? Aquí es donde ya nos vamos a empezar a adentrar ya en lo que nos compete un poco. Las medicinas alternativas, como ustedes ven, les he puesto dos fotos, que son exactamente las medicinas alternativas que se pueden ejercer aquí en nuestro país, en el Ecuador. La primera medicina alternativa que el Ministerio de Salud reconoce es a la acupuntura, ¿sí? Esa es una medicina alternativa, según el Ministerio de Salud. Y la otra medicina alternativa que el Ministerio de Salud Pública reconoce es la homeopatía, ¿sí? Esas son las dos medicinas alternativas que reconoce el Ministerio de Salud Pública. En el Ecuador, estas son las dos medicinas alternativas que se pueden ejercer. Ahora, a diferencia de la medicina ancestral, que es un conocimiento adquirido de generación tras generación y es validado en sí mismo por su propia comunidad, la medicina alternativa, de acuerdo al Ministerio de Salud, puede ser ejercida únicamente por médicos, ¿sí? Eso quiero que nos quede súper claro, porque esta es una pregunta que me hacen bastante. Me dicen, bueno, ¿y quién puede seguir la acupuntura? O sea, ¿podemos seguir todo público? O sea, ¿quién? Quiero ser mi homeópata, o sea, ¿cuál es el camino? De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, el camino para ejercer la
acupuntura o la homeopatía es primero ser médico, primero haberte graduado de médico, tener tu título de médico y luego realizar una especialidad en cualquiera de estas dos ramas, ¿sí? Así como médico que se gradúa y quiere trabajar con niños, se hace pediatra, un médico que se gradúa y quiere trabajar con medicina alternativa, se hace acupunturista o se hace homeópata. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, esa es la gran diferencia. Las medicinas alternativas existen, son reconocidas, el Ministerio de Salud las avala, pero tienen que ser ejercidas únicamente por médicos, ¿ya? Y las dos únicas medicinas alternativas son la acupuntura y la homeopatía. Ahí no nos estamos perdiendo. Ahora, vamos a entrar ahora sí ya a lo que nos compete a nosotros y decimos, bueno, entonces, si me dices que solo pueden ejercer los médicos, entonces yo, que por ejemplo mi carrera original es ingeniería, ¿qué hice yo para poder seguir biomagnetismo? O sea, ¿será que podemos seguir? ¿Por qué el biomagnetismo médico sí puede seguir cualquier persona? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Vamos a entenderlo así. Las medicinas alternativas, que ya les expliqué, son diferentes a las terapias alternativas, ¿sí? Eso, por favor, no nos perdamos. Las terapias alternativas están regidas bajo el Acuerdo Ministerial 037 y corresponden a un nivel de capacitación que debe ser seguido a través de certificaciones, ¿ya? A diferencia de las medicinas alternativas, aquí no tienes necesariamente que ser médico, puede ser de cualquier profesión o no tener ninguna profesión, pero lo que sí tienes que hacer es estudiar una certificación, ¿sí? Como en este caso la certificación de biomagnetismo. Entonces, una vez que tú estudias esta certificación, ya estarías habilitado para ser un terapeuta alternativo. Una diferencia muy, muy importante. A veces me dicen, pero bueno, entonces, ¿por qué no acupuntura? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué solo un médico puede hacer acupuntura? ¿Y por qué? O sea, aquí vamos igual a poner imanes, vamos a trabajar con el campo energético, vamos a trabajar con mucha base de la medicina tradicional china, vamos a trabajar sobre estos puntos que propone también la medicina tradicional china. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el médico sí puede poner las agujas y por qué nosotros no? Los terapeutas alternativos. Bueno, precisamente por eso, porque el Ministerio de Salud indica que solo los médicos pueden hacer procedimientos que ellos consideran invasivos. Invasivos quiere decir que invaden la piel. Entonces, el hecho de poner una aguja ya invade la piel, ¿sí? O el hecho de poner un endoscopio, una sonda, o sea, estás invadiendo al cuerpo. Pero en cambio, como ustedes ven en el live anterior que vimos y para los que recién se están familiarizando con el biomagnetismo trabaja con imanes. Inclusive estos imanes los pones por fuera de la ropa, ¿sí? O sea, es tan, digamos, técnicamente sencillo, o sea, es tan técnicamente fácil, o sea, que parece hasta mentira, ¿no? La otra vez que estaba hablando Manu decía, es que inclusive es hasta barato, o sea, porque te está proponiendo una opción de tratamiento que no tienes que gastar ni siquiera mucho. Entonces la gente dice, bueno, ¿y esto entonces será verdad? O sea, ¿qué está pasando? Y es tan inofensivo como te pones el imán por sobre la ropa y dices, bueno, ¿estará actuando? Realmente los resultados hablan por sí solos. O sea, las personas que han asistido a sesiones de biomagnetismo pueden dar fe, o sea, y dar credibilidad a que los tratamientos con biomagnetismo funcionan. Entonces, ustedes ven, a diferencia de pincharle a una persona con la aguja, aquí estamos poniéndole imanes por fuera del cuerpo, utilizando los pares biomagnéticos y la polaridad del imán. Y entonces no le estamos haciendo daño alguno, ¿sí? Entonces, por eso puede ser ejercida por todo público. De hecho, una de las premisas del biomagnetismo es que no es diatrogénico. O sea, digamos que tú, no sé, involuntariamente, sin saber, pones los imanes en cualquier sitio. Si pones mal, digamos, entre comillas, mal, le pones mal, simplemente no le va a hacer efecto, ¿ya? No le va a hacer efecto, no le va a funcionar, pero tampoco le va a hacer daño. ¿Ya? Entonces, esa es una cosa importante. Entonces, si tú le pones mal a una persona el imán, no sabías dónde poner y le pusiste, porque no sé, porque se te ocurrió en cualquier sitio, simplemente no actúa. Entonces, lo importante es saber dónde poner para que actúe, ¿sí? Y tener el conocimiento para poderle poner de una manera que le vaya a funcionar.
Pero si le llegaras a poner mal, tampoco le va a hacer daño. Entonces, por eso es que el Ministerio de Salud ha reconocido el biomagnetismo como una terapia alternativa, porque es inocua, no le va a hacer daño de ninguna manera. En cambio, imagínate, si es que estás poniendo una aguja y le pones mal y le llegas a poner mal, le puedes hacer daño a esa persona, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia de la terapia alternativa, no es invasiva. Otra de las diferencias importantes de una terapia alternativa es que en una terapia alternativa tú no vas a realizar ningún tipo de diagnóstico, no le vas a prescribir al paciente que tome medicamentos, ¿sí? No le vas a dar medicamentos, sobre todo los medicamentos occidentales, alopáticos, o sea, un terapeuta alternativo no le va a decir, bueno, y tomarás paracetamol para el dolor o un ibuprofeno. No, eso no se puede hacer bajo ningún concepto. Lo que sí puede hacer un terapeuta alternativo es utilizar su propia técnica que ha aprendido para manejo del dolor, por ejemplo. Entonces hay toda una terapéutica específica del biomagnetismo en la que puedes ayudar a tratamientos del dolor. Entonces tú, poniendo los imanes, vas a poder tratar patologías de dolor, ¿sí? Y no necesitas mandarle nada adicional. Otra cosa que es importante con las terapias alternativas es que su nombre completo es terapias alternativas y complementarias. Eso quiere decir que son un complemento a cualquier otra terapéutica que se esté realizando. No se contraindican, no se contradicen. Por eso el biomagnetismo ha sido muy bien acogido en el mundo médico occidental porque no interrumpe los tratamientos que ya se están haciendo. ¿Sí? O sea, no interrumpe con los tratamientos alopáticos, más bien funcionan de la mano y ayudan y se ven una mejor recuperación. ¿Ya? Entonces, el biomagnetismo trabaja muy bien de la mano. Por ejemplo, te doy un ejemplo. No sé, tal vez una persona está, no sé, le han detectado hipertiroidismo, ¿ya? En el tratamiento alopático. Y le han dicho, le han hecho sus exámenes de laboratorio y se ven el nivel de hormonas que tiene y se ve cómo está en este momento. Entonces, en ese momento le mandan su tratamiento, le mandan las pastillas y esta persona decide venir y hacerse un tratamiento complementario con biomagnetismo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que el biomagnetólogo le reciba, escuche su historia clínica, obviamente, no le mande a bajar la dosis, no le topa la dosis, no le dice baja la dosis, nada. O sea, dice vamos a hacerte el tratamiento. Le empieza a hacer el tratamiento y le sugiere que nuevamente vaya a hacerse los exámenes para ver cómo están regulando esas hormonas. Entonces, en el momento en que se vuelve a hacer los exámenes, se ve que las hormonas ya están mejor, ya están reguladas, y ahí es donde el médico alopático también le da la razón al biomagnetismo y dice, oye, ¿qué estabas haciendo? O sea, ¿qué adicional estuviste haciendo? Te está yendo súper bien el tratamiento. Entonces ahí es cuando los pacientes dicen, me he estado haciendo biomagnetismo, etcétera, y ahí es donde la medicina alopática dice, sigue haciéndolo, o sea, está muy bien, veo que estás mejorando. Entonces ya te regulo nuevamente la dosis, te bajo la dosis de los medicamentos que te estaba dando y vamos, tú sigue con tus terapias alternativas y complementarias. ¿Me comprenden? Entonces, en ningún momento el biomagnetismo se contradice, ni le contraindica, ni le dice déjate de tomar, y etcétera. Yo les recalco eso bastante porque también me suelen preguntar esto y me suelen decir, bueno, entonces con mi terapia, ya, es suficiente, ya se cura todo. Llega el paciente y le digo que se deje de tomar todo y que aquí le vamos a curar. Entonces, por un lado es cierto, tu terapia funciona, tu terapia va a servir, pero por otro lado, recuerda que también existe la competencia del médico alopático y que él tiene su línea de tratamiento y que tú le vas a ayudar y le vas a complementar. Y es potestad del paciente decidir qué terapia se va a hacer y cuál es el nivel que él va a querer de la una o de la otra. De hecho, los terapeutas alternativos dentro de este acuerdo ministerial 037 deben firmar siempre el consentimiento informado, ¿sí? Hacerle firmar a su paciente y decirle, mira, este es mi alcance, esto es lo que vamos a hacer, de esto se va a tratar nuestras terapias, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué es lo que tú quieres con respecto a tu tratamiento? Entonces, el terapeuta alternativo es una respuesta a esta, no sé, a esta forma de ver la salud también, que a veces es muy impersonal, tal vez en el terapeuta es más, tiene como habilidades más de escucha, le va a acoger más al paciente. O sea, hay tantas cosas que también se aprenden dentro de la terapia alternativa, a ver la vida de una forma diferente inclusive.
de entender que pueden ser muchas otras las causas. Entonces vas haciendo un proceso, al formarte como terapeuta, vas haciéndote tú también un proceso de transformación, de romper ciertas cosas, de ciertos paradigmas, de entender a la salud desde otras visiones, de saber y ver y vivir en ti mismo que las cosas pueden ser diferentes. Y a lo menos, bueno, así es como nosotros le planteamos en el CMI. Nuestras formaciones tienen este componente como transformacional, ¿sí? En el que Mi querida nosotros Eli, proponemos que los pacientes vivan, o sea, los terapeutas vivan en sí mismos las terapias. Dime, Eli. te escucho. No, justamente de lo que vos estabas hablando, quería primero agradecer a Gloria Hidalgo que nos está siguiendo, una gran amiga de la casa y de la vida, a Luis Ismael Quispi, a Jeremy Torres, Eli Ortiz, Belén Alvarado que nos están viendo. Luis Ismael Quispi nuevamente nos saludó, ¿cómo andas ahorita? Y Jordan, nos han escrito preguntas muy interesantes y bueno, yo te interrumpí porque una de las preguntas precisamente topa lo que tú estás mencionando. Voy a leerte las preguntas para ver cómo les organizas y si es que una puede responder a las otras y para ir viendo cómo... va. La primera de traumatología y terapia física nos dice, ¿por qué decidir seguir la certificación con ustedes? La razón, hay muchas instituciones que están dando la misma certificación en biomagnetismo. ¿Cuál es su plus? Buenas noches. Entonces, ahorita que tú estabas hablando de esto, que nosotros vemos desde una forma integrativa, desde la visión terapéutica y no netamente la técnica, yo creo que por ahí iba y por eso te interrumpí, pero creo que puedes ahondar más en esa respuesta. Luego, Belén Alvarado pregunta, ¿sus certificaciones de acupuntura sí son consideradas como especialidad? Esta pregunta llegó cuando tú estabas haciendo las diferencias entre medicinas alternativas y terapias alternativas. Entonces, cuando tú desarrollabas ese tema, llegó esta pregunta si nuestras certificaciones de acupuntura sí son consideradas como especialidad. Y luego, Luis Ismael Quispe nos pregunta, ¿en dónde se forman para biomagnetismo? Y Jordan también pregunta, ¿influyen las energías de quién coloca los imanes? Ya. Así está el movimiento de las redes sociales. Muchas gracias, Gracias. escríbanos y vamos contestando sus preguntas. Qué buenas preguntas. Qué chéveres. Y bueno, espero poderles contestar. Como les decía, sí, o sea, dentro del campo de las terapias alternativas van a haber de todo. Yo recuerdo hace un par de lives, estábamos hablando acerca de la masaje terapia y nosotros tuvimos un alumno que es un doctor, el doctor César Chacha, que estudió con nosotros. Y yo me acuerdo que él decía, que él ha estudiado mucho, ¿no? Decía, hay cursos y hay cursos, te van a ofrecer de todo, te van a decir, sí, conmigo vas a salir terapeuta, pero ¿qué es lo que le hace diferente al CMI? El CMI, la intención de nosotros como centro terapéutico eh, y como facilitadores de este conocimiento es que realmente sea un programa, como les decía, transformador, ¿sí? O sea, sea una experiencia vital, primero que tú vivas, desde a raíz de la visión humanista, o sea, es como verle al ser humano como un todo y como capaz de alcanzar su máximo potencial a través de estas, no sé, como retos que se pone a sí mismo. Yo quiero ser terapeuta, quiero estudiar biomagnetismo. Entonces, nuestro acompañamiento va desde ahí, o sea, desde ese acompañamiento de ver qué es lo que necesitas para lograr y alcanzarlo, desde la visión humanista. Desde la visión, digamos, profesional, técnica, nosotros vamos a contar con diferentes especialistas en la formación. Muchas formaciones son como una sola persona y te dan una sola voz. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer nuestras formaciones dijimos, no queremos que sea así, que sea una sola persona el que dirige y que si no estás de acuerdo, por último, con este profe, por poco no te gradúas. No, aquí queremos diferentes voces y son contradictorias y nuestros alumnos me dicen, wow, o sea, un profe me dice esto, el otro profe me dice esto, veo que comparten en esto, entonces es como, ya, y ahora tú, ¿cómo construyes? Ahora tú, ¿qué creas ahora? O sea, ¿qué te llevas? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar con tus pacientes? Viendo que hay tantas diferentes visiones. Y un poco como decía la pregunta, me parece que me decías que decía Jordan, o sea, como si influye la energía del propio terapeuta. Claro que sí. O sea, claro que sí influye la intención, la energía. Entonces, imagínate, si tenemos una sola voz cantante en el tema, como que fuera la única voz autorizada para decirte que generalmente las formaciones son así, ¿no? Una sola persona, un solo profesor que te está diciendo cómo es la cosa. Entonces aquí no, es proponerte que diferentes voces te vayan diciendo y te vayan orientando tu camino para que tú generes tu propia voz y tú generes tu propio
tu propio aporte terapéutico con, imponiéndote a ti mismo, como nosotros decíamos, con la carne en el asador. Ustedes van a ver, por ejemplo, el primer taller que nosotros vamos a tener va a ser para entender cómo funciona la bioenergética. Y yo les voy a ser sincera, ese taller lo voy a llevar yo desde la parte humanista. Ese taller es bastante como confrontativo contigo mismo, te hace entenderte a ti mismo, cómo trabajas tú mismo con tu cuerpo y tu energía. Entonces ahí es un momento de darse cuenta bien fuerte, ¿sí? Entonces a veces suele suceder que la gente como que se llega como a tocar lugares profundos que antes no se había como atrevido a tocar en sí mismo y darse cuenta muchas cosas de sus propios procesos, de su propia historia, de entender por qué está aquí, qué está haciendo aquí, cuál es este camino del terapeuta, qué vas a tener que poner de ti mismo para poderte entregar al otro. Entonces es bastante movido y por eso les decimos es transformacional. O sea, no es un mero aquí aprendemos la técnica ABC, ponemos aquí acá. No, es un inmiscuirte y entrarte en el proceso. Entonces, esa es una de las cosas también que es importante en nuestras formaciones, que planteamos desde esta transformación del cuestionamiento al paradigma científico, o sea, del cuestionamiento a tantas otras cosas que nos han venido metiendo y decir, ok, ¿cuál es mi responsabilidad aquí como terapeuta? ¿Hasta dónde me voy a meter yo? ¿Cómo me voy a formar? Entonces, es bien dinámico. Por eso les decía, o sea, he visto mucho últimamente que hay muchos paquetes, como que te vienen ya un montón de clases grabadas y te dicen, aquí va a aprender a ser biomagnetólogo, ¿no? Le hace todos estos videos y fin. Y no es así, o sea, no es así, tú también tienes que entender qué es lo que hace el imán. Nos vamos a poner entre nosotros, vamos a trabajar con nuestros propios cuerpos, vamos a ver qué tipo de reacción tenemos, nos vamos a contener y sostener como grupo. O sea, es un proceso realmente bien bonito. Por eso a veces cuando nos piden o a veces también vemos las oportunidades de invitar a exalumnos nuestros que vayan explicando de qué se trató la formación, cómo la vivieron ellos, en este sentido de tanto del aprendizaje de las técnicas como de la transformación personal. Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, o sea, Fabián también que está aquí con nosotros va a ser profesor. No sé si es que tú les quieres contar un poco en qué se basan estas formaciones, porque aparte también es nuestro director académico. ¿Qué es lo que le hace diferente a las formaciones Claro, yo nuestras? veo que cuando hablamos de biomagnetismo hay una cosa que es importante que es el rastreo, ¿no? Que esa es la forma de diagnóstico que nosotros estamos haciendo. Entonces, en este programa yo he querido complementar con los lugares anatómicos, porque, por ejemplo, vos preguntas pineal pineal, pineal vaso, pineal páncreas, etcétera. Entonces, cuando vos vas buscando los pares de Gois, yo primero voy a hablar desde la anatomía y después voy a enfocarle a través de las 5 leyes de la medicina germánica para ver qué significa cada uno de estos órganos dentro de la visión del doctor Hammer. Porque cuando tú estás hablando de pineal o estás hablando de vaso o estás hablando de páncreas o de hígado, no estás hablando solamente del órgano anatómico, sino en este conocimiento que concibe la vida desde campos energéticos, desde lo vivencial, desde lo dinámico, desde lo vitalista. Entonces, el hígado no es solamente el hepatocito, es toda la ira que estuvo ahí contenida, las ganas de salir adelante. Entonces, yo creo que esta visión vitalista es lo que nosotros aportamos, donde juntamos estos conocimientos, ¿no? Imagínate tan diverso como el concepto de vitalismo, que es propio de la homeopatía, las 5 leyes de Hammer, que vienen de la nueva medicina germánica, y desde el enfoque también de la medicina tradicional china. Yo creo que como director académico he tratado de poner en esta formación diferentes puntos de vista para explicar la realidad de la enfermedad y de cómo un magneto puede influir en estos campos, ya que, por ejemplo, el doctor Isaac Gois habla de la moderación o de la modificación del pH, de hongos, virus, parásitos. Entonces, ¿cómo vos le puedes entender desde una forma no tan dogmática, sino entenderle a través de los sentimientos, de las emociones, ¿no? Entonces, bueno, qué más quisiera yo recartar de esto, de esta pregunta, ¿no? Si nuestras certificaciones son consideradas como especialidad o no, lo de acupuntura. ¿Qué nos quieres contar, mi querida Eli? Sí, bueno, bien que hablamos de eso porque estamos también por iniciar esta formación. Como yo les venía diciendo, para recordar, para los que se están uniendo tal vez,
existen diferencias entre lo que son las medicinas alternativas y las terapias alternativas. Las medicinas alternativas pueden ser ejercidas solo por médicos y por eso una formación que nosotros estamos haciendo en acupuntura está dirigida solo para los médicos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que actualmente el ministerio la reconoce como una especialidad médica. Y eso es aquí está en el Acuerdo Ministerial 5001. El acuerdo que le rige las terapias alternativas es el Acuerdo Ministerial 037, para los que sean como más curiosos y quieran saber qué nomás podemos hacer los terapeutas alternativos, lo van a encontrar ahí, en el Acuerdo Ministerial 037. Pero volviendo a la pregunta, en el Acuerdo Ministerial 5001 es donde se especifica que la acupuntura es una medicina alternativa que debe ser ejercida a nivel de 4º nivel. Ahora, lo que nosotros estamos proponiendo es una alianza con la Universidad Central del Ecuador, con la Facultad de Medicina, con el aval académico de ellos, para sacar una formación teórico-práctica de alto nivel que vamos a estudiar prácticamente en 1 año, y pues ahí se va a aprender la acupuntura y va a ser dirigida para médicos. Nos estamos acogiendo a una recomendación de la OMS que indica que la acupuntura puede ser aprendida bien en este nivel, ¿no? En este nivel especial, de especialidad, como lo indica actualmente el ministerio, o en este nivel técnico, ¿sí? Como competencia laboral, ¿sí? Entonces, a veces con las medicinas alternativas nos perdemos porque no es un lenguaje muy común que manejamos. Pero ahí les vuelvo a este ejemplo, que se acuerdan que les decía, es como si un médico que se acaba de graduar y quiere trabajar con guaguas, se hace pediatra, sigue la especialidad en pediatría. O quiere trabajar con las embarazadas, sigue la especialidad en ginecobstetricia. Entonces aquí el médico que se gradúa y quiere trabajar con las agujas y con la medicina china, se hace acupunturista, ¿sí? Entonces esa es la parte dentro de la especialidad. Pero yo siempre les hago el símil y les digo, ¿y qué tal si un ginecólogo, por ejemplo, quiere aprender a hacer ecografías? Porque eso le va a ir bien en su consulta, va a hacer los ecos de los bebecitos y va a ver pues ahí mejorada su técnica. Entonces puede hacer un curso, ¿no? Hace un curso, aprende a manejar la ecografía y pues ahora ejerce su profesión y utiliza esta herramienta. Entonces, ¿eso quiere decir que él ya es un especialista en imagenología o él ya le supera el especialista en imagenología? Pues no, ¿no es cierto? Entonces hay una especialidad específica para la imagenología, pero el ginecólogo puede aprender esta técnica, puede aprender esta herramienta, puede utilizarla y le va a servir en su consulta, ¿no es cierto? Un poco eso es lo que nosotros estamos planteando en nuestro curso, acogiéndonos a la recomendación de la OMS, que sea una formación técnica, práctica, de alto nivel, en la cual tú aprendas la técnica y la apliques, no necesariamente siendo un especialista, pero eres médico, puedes tener la competencia de hacerlo. Si quieres luego ya y te interesa hacer como una especialidad, pues la puedes hacer luego. Rivalidar lo que aprendiste con nosotros en una universidad y que te cojan esos créditos, lo puedes hacer. Entonces eso ya es como un camino, ¿no? que se te está dando. Y más que nada abriendo estas opciones, porque yo veo que dentro de lo que estamos haciendo en el CMI, el carisma es ese, ¿no? O sea, es brindar este conocimiento, compartir este conocimiento de una manera como sensata, pero también como generosa y abierta para que estas medicinas y terapias alternativas no se pierdan. Y no se pierdan en el contexto, como lo que decían, ¿no? Entonces, he visto tantas terapias alternativas, ofrecen en tantas partes. Bueno, es verdad, o sea, últimamente sí es así, yo también lo he visto, ¿no? Se ofrecen tantas partes, pero no nos perdamos, nosotros no queremos perder ese norte, ¿no? De decir, ¿qué es lo que queremos aprender? ¿Qué es lo que queremos enseñar? ¿Qué es lo importante aquí? ¿Cómo vamos a aprender a integrar las medicinas? ¿Cómo lo vamos a hacer de una manera responsable? O sea, no venderte, porque yo he visto también eso, ¿no? Que dicen, sí, es que con biomagnetismo ya puedes hacer todo, ya dejas la medicación, ya déjate de hacer tu tratamiento, no hagas quimioterapias. Hay tantas cosas que a veces se vuelven, como decía Fabián, como un dogma, ¿no? O sea, como así, lo mismo, pero del otro lado. Entonces, aquí no queremos eso, aquí queremos realmente volvernos personas críticas, inclusive críticas de nosotros mismos, críticas del sistema, críticas de lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos haciendo. Por eso las diferentes visiones, por eso los diferentes maestros.
para que tú también vuelvas un ser crítico y no sea como el dogma. Sí, no, es que ahora esta es la panacea, aquí me quedo. No, siempre tienes que seguir buscando, formándote. Y nosotros creamos este sentido de comunidad. De hecho, nosotros tenemos la comunidad CMI en donde seguimos todo el tiempo en contacto. Nosotros, inclusive, proponemos que si quieren las personas, por ejemplo, trabajar en nuestro centro, vengan, trabajen con nosotros. Siempre van a estar abiertas las puertas de los consultorios para nuestros exalumnos. Hacemos un espacio tipo coworking para que puedan estar ahí brindando sus terapias, nosotros igual acompañándoles en lo que quieran y necesiten. O sea, es fortalecernos como una comunidad realmente de terapeutas. Esa es la Eni, visión. sí, complementándote un poco, yo me doy cuenta también que en este camino de la sanación y del aprendizaje y de la enseñanza de estos temas, eh, yo veo que también los proyectos del mismo CMI va cogiendo vida propia, que es algo que se sale y se escapa de nuestras manos. Nosotros planificamos una cosa y sale otra. Entonces, por ejemplo, yo veo que en esto de acupuntura, eh, digamos, estamos, y eso nos replantea y nos debe replantear la forma en que nosotros aprendemos y enseñamos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, uno tenía que aprenderse de memoria todas las escalas clínicas, las formas de valorar. Íbamos con una calculadora y ahí comienza a sacar todos los datos y la información. Luego yo me acuerdo que mi mamá se fue de viaje a Puerto Rico y me trajo una Pocket PC, que era una Pocket que tenía una tarjeta de 4 megas para poder ahí cargar la información. Entonces, claro, era como que, wow, creo que era 40 megas, pero una cosa muy pequeña. Y ni pensar en un teléfono celular con información. Entonces, no podemos enseñar medicina y ningún conocimiento como fue en mi tiempo, en nuestro tiempo, donde la memoria se priorizaba, el conocimiento. Ahora ya todo está a la orden, al momento. Entonces, estas ciencias, ¿no? Como la acupuntura, ¿cuál fue el problema y por qué decidimos abrir estos cursos? Porque en el 2018 o 2017 fue la última promoción que se abrió en la Universidad Andina, Simón Bolívar, como maestría, ya ni siquiera como especialidad. Y ahí hay que ver que el reglamento 5001 de medicinas alternativas dice que para ejercer estas medicinas tienes que ser especialista, ¿ya? Pero a mi criterio, no sé si eso es lo de menos o lo de más. El asunto es que el conocimiento que mis maestros, como el doctor Cova, el doctor Vallejo, la doctora Teresa Escobar, tuvieron que viajar a China y aprenderlo en esas becas que hubieron en la década de los 70. Y ellos trajeron ese conocimiento de China al Ecuador. Para mí fue más fácil porque yo ya tenía el conocimiento de los maestros, pero tenía que comprar libros que en ese tiempo eran muy caros. Me acuerdo que mi atlas de Claudia Fox en ese tiempo me costó como $100 y era costoso para mí. Pero en cambio ahora el Atlas de Claudia Fox ya está en PDF, en Internet. Pongan Claudia Fox .pdf, te va a salir ese Atlas. También, si vos te vas a YouTube, pones a Liping o pones a Medicina Nutricional China y ya tienes quien te enseña el Baduan Jing, quien te enseña acupuntura, etcétera. Entonces ahí viene, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? Y cómo por un lado podemos hacer que estas medicinas tan buenas, milenarias y tan útiles no se pierdan por un lado, pero por otro lado tenemos que guardar la excelencia en su aprendizaje. Entonces, el ritmo de la creación de posgrados es muy largo y a ratos con muchas trabas. Por eso yo veo que instituciones como la Universidad Andina no han podido sacar en 5 años un posgrado que era tan bueno como el de acupuntura. Pero ¿qué es lo otro? Que ese conocimiento se pierda o que haya menos acupuntura en el país. Y si hay menos acupuntura, hay menos oferta. Eso quiere decir que sube la demanda. Y estas medicinas que son guardadas y tienen mucha competencia en el corazón del pueblo, se van transformando en herramientas de élite. Donde una consulta de acupuntura, nos decía una alumna en el CMI que ella conoce a una acupunturista que te cobra $80 por sesión. ¿Cachas? Entonces, si vos necesitas unas 6 sesiones para un proceso terapéutico, serían $480, que claro que es tu salud, pero ¿quién puede pagar eso siendo que el sueldo básico en el país no llega todavía a los $500? Entonces son temas tan fuertes que a mí al menos me invita a que la mayor cantidad de médicos hagan este tipo de formaciones, de esta medicina alternativa para que se pueda dar en los centros de salud, se pueda dar en las consultas privadas. Hay una diversificación porque también veo que una parte del colapso del sistema de salud son las pocas plazas que hay para posgrados, la precarización laboral y formas, inclusive que yo veo de esclavismo en la formación médica, ¿no? Donde un médico puede trabajar más de 200 horas mensuales
y en muchos casos se demoran años en pagarles sus sueldos, ¿no? Y luego llegas a ser parte de un sistema que te considera una tuerca. Y personas que tienen especialidades, maestrías o especialidades, tienen 40, 50 años, siguen haciendo guardias. Que eso también me parece mal, porque desgasta tu energía vital. No es lo mismo hacer una guardia cuando tienes 22 años que cuando tienes 45, 46 años. Entonces, ¿cómo nosotros planteamos esta opción? Y yo, viendo a futuro, me doy cuenta que el médico en el futuro no debe ser un médico que se base todo su conocimiento en la curación de enfermedades, sino en la prevención de enfermedades. Y la medicina tradicional china es una forma de prevenir enfermedades, respondiendo a su pregunta. Y creo que el CMI tiene esta característica de que también los programas van mutando con las promociones. Tratamos de evitar el dogma y de hablar desde distintos parámetros sin perder la excelencia y por eso tenemos los maestros que nosotros tenemos, ¿no? Como Manuel León, como Elisa Costales, que tienen trayectorias comprobadas. Eso, Eli, no sé, disculpa, creo que estamos en buen tiempo. Sí, no, no, es que, o sea, tienes razón ahí, o sea, y ahí va la riqueza también, o sea, vamos mutando y vamos acogiendo también, porque tenemos un fuerte componente de lo que yo les decía, de mi propia rama también, que es el humanismo. Entonces nos pasó que sí, o sea, que nos decían, queremos ver esto, queremos profundizar en esto, y somos totalmente abiertos para todas las situaciones que se vayan dando, siempre desde la cordialidad, el respeto, la acogida y la escucha. Entonces siempre estamos en ese andarivel, digamos así. Entonces, eso es lo que tú vas a encontrar de diferente en nuestros programas. Realmente vas a encontrar esto. Y siempre con el conocimiento bien, o sea, el conocimiento refrescado, o sea, no caer en esto de que lo importante sea como el mandil, ¿no? O sea, me tengo que poner el mandil, me van a dar un uniforme, o sea, no, nosotros no nos fijamos tanto en eso, sino más bien en que lo que realmente estás aprendiendo sea algo útil, que te vaya a servir y que te, como te decía, te lo cuestiones, te lo profundices, que te sientas acompañado y que vayas integrando realmente estos conocimientos. ¿Sí? Y que te sirvan, ¿no? Que sea transformador también para tu proceso vital y de tu decisión de volverte un terapeuta y de seguir tu camino de terapeuta, porque mucha gente ya ha hecho estas otro tipo de terapias y quieren seguir y quieren complementar. Entonces, esta es una buena invitación. Y asimismo les invito a que nos sigan, ¿no? En esta parte de las redes sociales, siempre estamos poniendo la información ahí, siempre les estamos compartiendo estos MI Lives, también los domingos los vamos a encontrar, hacerles estos llamados. Entonces, bueno, yo veo que igual como el tiempo es súper cortito, lo menos en estos MI Lives, nosotros, a pesar de que, como les digo, las clases siempre van a ser así, ¿no? Van a ser en vivo, van a estar con los docentes, ahí sí nos vamos a ver en una plataforma, entonces vamos a poder dialogar, estar, debatir, discutir, pero también van a quedar grabadas. Todas nuestras clases quedan grabadas y las pasamos a todos los alumnos nuevamente para que las revisen nuevamente, para que se vuelvan a cuestionar, para que estén ahí todo el tiempo con el conocimiento latente, ¿no? Ahí vivo. Entonces van a poderlo volver a revisar. Como decía Fabián, nosotros también, como ahora la comunicación y los recursos están a la mano, no vamos a tener ningún costo adicional en cuanto a libros ni nada. O sea, todo el material va a ser libre y lo vamos a compartir y les vamos a subir todos los libros y les vamos a poner todo artículo del que hablemos, les vamos a compartir y les vamos a poner en nuestro ambiente de aula virtual. Entonces va a ser como muy dinámico. O sea, no, créanse que no va a ser como muy, así como estricto, como que fuéramos de última palabra, sino vamos a compartir porque entendemos también que venimos de diferentes momentos y puntos de nuestra vida. Entonces, un poquito ya como para irles contando de qué se va a tratar, vamos a comenzar la certificación de biomagnetismo. El 21 de marzo va a tener una duración de 5 meses y va a ser de 220 horas. Vamos a sacar la certificación en biomagnetismo con la mención en bioenergética, que la bioenergética también es bien hermosa porque es esta parte más transpersonal que nos brinda el biomagnetismo. O sea, ya es sanación a distancia, emociones atrapadas, o sea, es una parte muy, muy interesante, o sea, más allá del biomagnetismo, porque el biomagnetismo médico es más como afín, por eso les es bastante afín a la medicina alopática, entonces ahí trabaja bien, bien de la mano, pero en cambio la bioenergética trabaja esta parte más transpersonal, entonces es bien afín a lo psicoterapéutico. Entonces ahí va a ser mucho, mucho apoyo y complementariedad en ambas ramas, ¿sí? En la parte médica y en la parte psíquica, psicológica del paciente. Entonces es como una formación bien completa en ese sentido.
Vamos a durar 5 meses, 220 horas. Y tenemos nuestra inversión en un solo pago de 640. Eso es un descuento especial que para las personas que quieran hacer el pago en un solo pago. ¿Sí? Pagan con un 20% de descuento porque la certificación normalmente cuesta $800 y si quieren hacer en un solo pago pagan solo 640. Ahí está la tablita de los pagos para que ustedes la puedan ver. Tenemos también descuento en 2 pagos, en 3 pagos si es que quieren estudiar cada módulo. Lo pueden hacer estudiando cada módulo individualmente o en 5 pagos. Como ustedes pueden ver, también hay financiamiento directo con nosotros. No tenemos ningún otro tipo de costo adicional, no tenemos matrícula, graduación, material, no. O sea, nosotros les planteamos estos costos para que sean como únicos, ¿sí? Eso es un poco lo que les puedo decir en resumidas cuentas. El próximo domingo también nos vamos a volver a ver con el docente Manu porque quedaron bastantes preguntas técnicas de la anterior vez. Entonces, con mucho gusto les vamos a responder y esperamos eso, o sea, que realmente ustedes vean como las ventajas y beneficios de estudiar aquí con nosotros en el CMI, que realmente estamos como forjando este camino con conocimiento y también con humanidad y con esa Mi escucha querida también. Eli, antes de que termines, Laura Chamorro nos dice, felicitaciones, Elisita, muy clara en su explicación. ¿En qué ciudad se encuentran? Y también Hermel Salambay nos pregunta por los horarios de clases. Ah, ya, perfecto. Buenas preguntas. Nosotros estamos, como les decía, la modalidad va a ser semipresencial. Entonces, nosotros en nuestros programas tenemos varios alumnos interprovinciales porque nosotros tenemos clases online 2 veces a la semana y en cada 15 días nos reunimos presencialmente. ¿Sí? Entonces, eso les permite cómo organizarse logísticamente para poder venir a las jornadas presenciales cada 15 días. Las clases van a ser en este caso martes y jueves de 7 de la noche a 9 de la noche. Igual un horario en el que ya estamos como un poco más despejados. Vamos a trabajar martes y jueves de 7 de la noche a 9 de la noche. Y cuando nos reunamos, nos vamos a reunir cada 15 días, es decir, pasando 2 fines de semana, y ahí nos vamos a reunir en día sábado. Va a caer en sábado y nos vamos a reunir de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí van a ser nuestros encuentros presenciales. Nosotros estamos en la ciudad de Quito, en la avenida Napo E2-15 y Salcedo, en el sector La Villaflora, que viene a ser ahora el centro sur. Antes era el sur, pero bueno, ahora ya somos del centro. Entonces, estamos en el centro sur de Quito, en el sector de La Villaflora, en el Centro de Medicina Integrativa. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en la web como www.cmisaludintegrativa.com. Nos pueden escribir al WhatsApp o llamarnos en el número 098-493-4437. ¿Sí? Entonces ahí pueden pedirnos más información. Recuerden que ya estamos acabando las matrículas, digo, las inscripciones, hasta el 21 de marzo que vamos a comenzar. Los cupos sí son limitados, entonces si es que ya se acaban los cupos, nosotros no trabajamos con los grupos muy, muy grandes, sino es precisamente tratamos de que sea personalizada la educación. Entonces, no trabajamos con grupos muy, muy grandes. Entonces, los cupos iban a ser limitados. Así que si es que ya quieren seguir, pues les invito a que nos escriban por el WhatsApp, ya realicen su inscripción, separen su cupo, porque ya estamos a punto de comenzar este 21 de marzo. Así que eso les comento, esa es nuestra modalidad. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Era la modalidad? ¿Los Los horarios? horarios y el lugar. Ah, ya, y el lugar, como les dije, estamos en Quito, que nos vamos a ver cada 15 días. También tenemos una opción a las personas que a veces no pueden venir cada 15 días y nos dicen, sabes, o sea, a veces es muy complejo porque tenemos alumnos, hemos tenido alumnos de todas partes del país, de Loja, de Guayaquil, de Machala, o sea, de todas partes. Inclusive hemos tenido alumnos de otros países. Han venido de Chile, de Argentina, de México, de Colombia, o sea, tenemos alumnos de otros países también, porque los programas realmente, como les digo, son bien completos, entonces a veces nos buscan también de estas partes. Entonces ahí les ofrecemos, cuando es muy complejo de venir y estar cada 15 días, les ofrecemos la modalidad de pasantías. Ahí les explicamos cómo hacer esta opción. Son pasantías que ustedes gestionan en su propio territorio y nosotros les vamos acompañando para que lo puedan hacer sin necesidad de desplazarse. Entonces hay un tutor académico, les va guiando
en cómo deben realizar estas pasantías y les va acompañando en ese proceso. Entonces, esta también es una opción que se tiene para las personas que no puedan asistir a los encuentros presenciales. Pero siempre enmarcado dentro del ámbito de lo legal. Nosotros estamos validados nuestras mallas académicas en el Ministerio de Salud, luego ustedes pueden refrendar en el ACES, nosotros les hacemos el acompañamiento para que lo puedan hacer y nuestro objetivo es que cada vez haya más terapeutas registrados. Asimismo, luego cuando ya se concluye la comunidad CMI, les instamos a que se registren, les acompañamos en ese proceso y pues bueno, luego trabajar. Y si quieren, bienvenidos y las puertas abiertas en nuestro propio centro para que puedan hacerlo con nosotros. Bueno, Eri, muchas gracias por todas tus palabras, tu carisma, la inteligencia con la que defiendes tus puntos y la convicción con la que hablas. Para nosotros ha sido un gusto compartir con ustedes este CMI Live. Un saludo a todos los estudiantes de la Universidad Central que nos han estado acompañando en esta ocasión de la Cátedra de Salud Intercultural de los paralelos de tercer semestre. Es un gusto también trabajar con ustedes y formar las nuevas generaciones en esto de las maneras otras de ver la salud, en estas competencias donde vemos no solamente el cuerpo, sino también el alma de las personas, porque eso es lo que somos, ¿no? Esta salud en el sentido vital y eso es lo que rescatamos y tratamos de compartir y de vivir en el CMI. De mi parte, un fuerte abrazo y unas buenas noches, Eli. Igualmente, un saludo para todos y cualquier cosa, ya saben, les esperamos ahí en nuestras redes sociales, estamos para contestarles cualquier inquietud. El biomagnetismo es una terapia alternativa vibracional que se basa en la aplicación de imanes para crear un campo magnético en partes específicas del cuerpo que corrija la distorsión del pH, y al tener el pH neutro ya no es posible la reproducción de virus, bacterias, hongos, parásitos, o se corrigen disfunciones que básicamente es el cambio de pH. El camino mío en el biomagnetismo inició hace como 20 años a través de un amigo mío que es uno de los principales impulsores del biomagnetismo en Ecuador, en Chile, en Bolivia, que es Panchito Mena. Él me invitó a un curso con el Dr. Goiz y a partir de ahí pues he asistido a muchos cursos con el Dr. Goiz y he empezado la práctica de biomagnetismo. Los resultados que se ha tenido, no solo míos como terapeuta, sino en general de la gente que hace biomagnetismo, han sido sorprendentes. Esta es una terapia que en el futuro va a adquirir mucho más fuerza por el resultado y por la simpleza con la que se aborda y se puede resolver los problemas de salud. En la certificación del biomagnetismo médico que se va a hacer en el Centro de Medicina Integrativa, vamos a abordar qué es el biomagnetismo, un poco de en qué se apoya científicamente el biomagnetismo, cuáles son las corrientes científicas que dan lugar a esta teoría del biomagnetismo, y luego haremos una aplicación de biomagnetismo. Aprenderemos los pares biomagnéticos y aprenderemos cómo diagnosticar y cómo abordar las diferentes patologías con biomagnetismo médico. Hola, soy Manuel León, te invito a participar en la certificación de biomagnetismo del Centro de Medicinas Integrativas. La experiencia de este taller me ha sido maravillosa, me ha permitido crecer como tecnóloga, terapeuta, porque esto me ayuda no solo desde el punto de vista de ayudar a otras mujeres, sino entiendo que esto es un crecimiento también para el compañero. Esta experiencia totalmente va a aportar en mi camino. Yo realmente voy en otro nivel.
realmente voy muy agradecida y quiero ya llegar a mi casa, incluso abrazarle a mi esposo, a mis hijos y pasarles esta experiencia tan grande que estoy llevando.